Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu psicólogo te acompaña. Soy Rodrigo y en el episodio de hoy hablaremos de la salud mental que me heredaron mis papás. Sin más, vamos con el episodio. Antes de comenzar, queremos recordarles que si esta serie de episodios es de su agrado, recuerden suscribirse, comentar, darle like, compartir. Todo esto en las diversas plataformas que venimos manejando para ustedes que les están apareciendo aquí en pantalla, que créanme que les toma unos segunditos, es totalmente gratuito y genuinamente apoyen a seguir generando más contenido para ustedes. Regálenos esos segunditos, su suscripción y se los estaré completamente agradecido. Sin más, bueno, pasemos a la salud mental que me heredaron mis papás. Bueno, ¿a qué hace referencia a esto? Vamos pensando precisamente en qué nos van heredando. No solo dinero, no solo herencia, no solo educación. También nos heredan salud mental o la carencia de esta. ¿Por qué? Porque precisamente partamos desde la premisa de dónde nos criamos, quién nos educó. Entonces partamos desde ir pensando que esto también se pasa a la siguiente generación. ¿A través de qué? Bueno, hablemos de genética, estilos de crianza, estilos de relación, formas de enseñanza, el gran consejo. Es decir, todo esto también es algo que nuestros cuidadores comparten con los infantes. Y ojo, menciono cuidadores porque también recordemos, puede que a lo mejor mis cuidadores, mis padres, no sean padres a nivel biológico. Sin embargo, también sus estilos de crianza se ponen en juego al momento de que me están criando. Entonces, sí, a lo mejor la genética no fue suya, pero entonces la salud mental también va generada a través de formas de afrontamiento, estilos de relación. Entonces podrán ser diferentes genes, pero estilos de afrontamiento un tanto similares. Y entonces también vamos pensando en que todos los cuidadores tienen una forma muy específica de ir viendo la vida, el mundo, las situaciones. Entonces partamos precisamente que desde el ir pensando en cómo mis cuidadores ven la vida, seguramente esto habrán tratado de vendérmela. Ya sea porque ven la vida como algo bonito, como algo no tan bonito, porque su juicio crítico o criticón de la vida es muy específico, o por el contrario, nunca comparte nada. Precisamente desde ahí, bueno, esto es información que en algún sentido queda para nuestros adentros. Y sí, esta información la podemos ir utilizando y es muy grata irla pensando. Sin embargo, hay más allá que solo la información teórica. Eso es pensado y es relativamente sencillo cambiarlo con un nuevo libro. Sin embargo, ¿qué pasa con la información vivencial? Es decir, con la relación que realmente tuve con mis cuidadores, porque es entonces ahí donde se pone en juego lo que realmente me enseñaron. Es decir, imaginemos este ejemplo. Vamos en el carro con nuestros cuidadores, alto, se lo pasa, semáforo en rojo, se lo pasa, y voltea y nos dice, no hagas esto. Naturalmente, ¿qué vamos a aprender? La teoría, el gran consejo, nos diría, vamos a aprender que esto no se hace. Sí, pero en la práctica, en la vivencia, en la relación, vamos a aprender que se puede hacer mientras no te cachen, entonces hay que saber hacerlo. Entonces, precisamente a eso me refiero. No solo se hereda teoría. La teoría no nos importa. Aprendemos desde la práctica, desde la vivencia. Y es entonces donde en esta vivencia con nuestros cuidadores, precisamente lo que hagan, no hagan, vivan o qué sé yo, es lo que precisamente nos van a ir enseñando a integrar para nosotros y nosotras. Y entonces, partiendo precisamente desde este punto, es importante que vayamos pensando. Entonces, naturalmente, ¿tengo algo de mi familia? Claro, todos tenemos algo de los Sánchez López Pérez. Y digo los Sánchez López Pérez por poner apellidos un tanto comunes aquí en México, pero haciendo precisamente la referencia a que sí, en el sistema donde fuimos criados y criadas, claro que les vamos a aprender formas de afrontamiento. A ver, ¿cómo actúan mis cuidadores ante los problemas? ¿Cómo actúan mis cuidadores ante las amistades, ante la familia? ¿Cómo actúan en la relación o vínculo amoroso? ¿Cómo actúan con el trabajo? Porque es entonces donde
A ver, sí podríamos decir, todos aprendimos del amor con nuestros cuidadores, claro, porque es entonces ahí donde vienen esos tan famosos, todos los hombres, todas las mujeres. Sí, a ver, no es porque todos los hombres y todas las mujeres seamos iguales, sino implica también que desde mi sistema de crianza se me educó a que precisamente los lentes con los que veo el mundo fueron graduados de cierta forma. Y entonces estoy precisamente ante la percepción de verlo en todas partes. Porque al final, al menos si lo vemos desde una forma muy humanística, vamos buscando crecer y actualizarnos. Y este crecer implica sanar. Entonces, sanar implica cuidar y curar mis heridas. Pero entonces, para ello necesito a alguien que se asemeje. Y en alguna medida, rápidamente podríamos decir, he ahí por qué seleccionamos, nos juntamos con cierto tipo de personas. ¿Por qué? Porque son más afines a nosotros y nosotras, porque tienen heridas similares, porque tienen ciertas vivencias que me permitirán entonces precisamente sanar esto, porque entonces puedo obtener herramientas desde el ambiente. Pero es entonces donde, para poder precisamente trabajar esto, necesito reconocer eso que me liga con mi árbol genealógico. Ojo, y no lo digo desde la forma cósmica o de constelaciones familiares, sino desde la parte de, al final del día, esto también es educación. Es decir, entrar en un sistema familiar también implica saber que todo este genograma, todo este árbol genealógico va transmitiendo información hablada en forma de relación, mecanismos de defensa, bloqueos de la experiencia, creencias irracionales, estilos y formas de afrontamiento, estilos de apego, heridas de la infancia. Todos estos son enfoques diferentes. Y hablaríamos psicoanálisis, gestal, humanismo, TCC. Pero todos fíjense cómo en esta medida precisamente tocan este punto. Hablan de, en la infancia suceden ciertas cuestiones que nos configuran precisamente para ir viviendo la vida de tal o cual forma. Y es entonces donde, sí, esto que se va configurando se enlaza precisamente con mi crianza, con lo que viví allá y entonces cuando era infante. Pero entonces, a ver, ¿puedo reconocerlo? ¿No lo reconozco? Hay cosas que me chocan y recordemos, si te choca, posiblemente te checa. Y es importante desde ahí, a ver, ¿qué me va chocando de mi sistema? ¿Qué me va checando de mi sistema? Y es entonces donde precisamente, sí, de repente podríamos decir, es que la vida es como mi familia me la vendió. O al menos eso creemos de infantes. Ya de adolescentes es cuando salimos al mundo y precisamente al ir conviviendo con otros sistemas familiares a través de tener amistades, nos damos cuenta de que, a ver, la vida como me la dijo mi papá, mi mamá, mi cuidador, mi cuidadora, no necesariamente es así. Es que tú me dices que en mi casa tengo que estar a las 7 de la tarde porque si no, algo malo va a pasar. Y yo veo que ellos dicen que llegan a las 8 y no les pasa nada. A ver, ¿qué pasa? Y es entonces donde precisamente al convivir con otros nos damos cuenta que esas reglas y leyes familiares no necesariamente son leyes de la vida. Son simplemente cosas que dentro de los Sánchez López Pérez se creen o se afirman como ciertas realidades que no siempre son reales. Y entonces se preguntarán, Rodrigo, ¿con esto me estás diciendo entonces que infancia es igual a destino? No, infancia no es igual a destino, es decir, pensar que lo que nos pasó en la infancia va a determinar todo lo que vivamos en la vida adulta es absurdo, porque entonces no estaríamos dándole la responsabilidad a nuestras personas para poder hacer cambios. ¿La infancia allana o marca ciertas líneas? Claro, porque al final del día es lo que nos proporciona ciertos niveles de recursos a nivel cognitivo, físico, emocional, mental, psicológico, para poder afrontarla y no lo podemos negar. Esos recursos se nos fueron en alguna medida heredados, que es la idea precisamente de este episodio, en la infancia. Y es ahí donde en la vida adulta puedo continuar trabajándolos y desarrollándolos o ensimismarme y decirme, esto fue lo que me tocó. Porque entonces, a ver, sí, claro que podemos trabajar todo aquello que se nos heredó, bonito o no muy bonito. Por ello es importante ir pensando desde dónde vivo mis situaciones y mi vida emocional. ¿La vivo desde el culpabilizar a mis cuidadores?
Es decir, no es que así soy porque así me criaron y ni modo, la culpa la tuvieron ellos. A ver, eso de culpabilizar y volverme la víctima, claro que es una forma muy manipulativa de ver la vida. Porque entonces me lavo las manos y digo, yo ya no tengo nada que hacer, la culpa la tuvieron aquellos, reclámale a aquellos. A ver, si estoy conversando con un adulto, es entonces el adulto quien se puede hacer cargo de ello. Y es entonces como adultos que podemos hacer cosas, claro. Pero entonces, si lo vivo desde la culpa, seguramente no podré hacer mucho. Por el contrario, si lo vivo desde la responsabilidad, puedo hacer algo. ¿Y a qué me refiero con hacerme responsable? Ojo, no implica responsabilizarme de toda mi vida. Implica responsabilizarme de mí aquí y ahora como adulto. Porque sí, allá y entonces, cuando fuimos infantes, no tuvimos responsabilidad alguna. Éramos infantes. Fuimos lo que nuestros cuidadores nos hicieron. Y entonces vivimos lo que ellos pusieron o no pusieron en la mesa. Pero sí, podríamos decir entonces como infantes somos víctimas, sí, en alguna medida. Como adultos no. ¿Por qué? Y ojo, digo, al menos en la mayoría de las situaciones. Sí, habrá situaciones donde, bueno, es que me asaltaron, me hirieron, me hicieron cosas. Ok, fue algo que yo no pude responsabilizarme o tomar en cuenta. Pero hay cosas donde digo, bueno, ¿qué estamos haciendo para volvernos responsables? Ejemplo, es que me lastimó mucho mi ex. Ok, platícame de eso. Y duramos 4 años. Ok, platícame de eso. Y desde la segunda cita me empezó a lastimar. Bueno, entonces, ¿dónde está la responsabilidad de decir, oye, me estás lastimando emocionalmente, tomo mis cosas y me voy? Ahí es a lo que me refiero. Es decir, este juego de responsabilidad y culpa, victimización, de repente es bastante complejo. He ahí porque es importante acudir siempre a psicoterapia para poder desmenuzarlo y ver si realmente viví como víctima o me victimizo para manipular. Porque claro que la victimización es una forma muy interesante para entonces poder manipular mi entorno y decir que todos se muevan menos yo. Que todos me rescaten menos yo. Y a ver, cuidado. He ahí porque es importante saber que aquí y ahora como adultos podemos ser responsables de lo que nos toca. Ojo, no implica sanar el pasado porque eso ya es más complejo, pero implica hacer de aquí en adelante. Y entonces sí, allá y entonces mis cuidadores hicieron cosas que no me gustaron, que voy a hacer eso aquí y ahora como adulto. Y entonces, curiosamente, este tema también nos lleva al perdón. ¿Tengo que perdonar a mis cuidadores? No lo sé. Creo que al final del día ese es un tema un poquito más complejo que sería importante que cada uno de los que está viendo este episodio se vaya y lo piense en la casa. Al final del día, sí, también es importante pensar de nuestros cuidadores hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Y eso es aprender también a aceptar que sí, las personas heridas hieren. Y entonces vuelven a herir a otras personas y esas personas hieren a otras y así va la cadenita. He ahí porque pienso en los Sánchez López Pérez. Entonces, por eso precisamente es importante saber que sí, nuestros cuidadores también tenían sus heridas, que también las vivieron con sus cuidadores y así sucesivamente. Básicamente es un ciclo interminable. Sí, pero interminable realmente, bueno, dependerá de qué tanto aceptemos nuestra responsabilidad. Porque yo puedo decir, no, les tocó a ellos ir a terapia. Pues a veces lamentablemente nos toca a nosotros y nosotras acudir a psicoterapia para sanar lo que en su momento algún otro rompió, sí. Pero ahí también es hacerme responsable de mi vida para entonces yo no romper los platos de otras personas. Y entonces, bueno, ¿perdonaré al otro? No lo sé. Creo que eso sería una reflexión para ustedes allá, donde nos vean, nos escuchen, en donde creo que lo más recomendable es perdonar en alguna medida. Ojo, no implica volver con el vínculo, sobre todo porque claro que a mayor herida es más difícil. Sin embargo, implica la posibilidad de perdonar desde el sanar lo que a mí me liga con esa experiencia. Y digo experiencia y no persona. ¿Por qué? Porque precisamente muchas veces dicen, bueno, es que si le perdono, ¿le tengo que volver a hablar? No, puedes perdonar y continuar en la distancia. Es decir, al final del día es perdonar implica mis heridas hacia conmigo mismo. Es decir, soltar eso de mi vivencia de Rodrigo para Rodrigo, no de Rodrigo para Juan Sánchez López Pérez, ¿no? O sea, nada tiene que ver con eso. Precisamente tiene que ver con bueno, vayamos pensando en que sí,
todas las familias tienen sus trapitos sucios, sus formas de relacionarse, sus estilos de apego. Naturalmente tendremos formas similares a las de ellos y ellas. Ahí aprendimos. ¿Cómo no aprenderíamos si salimos de ahí? Pero es entonces donde podemos ir pensando de ¿qué hago con esta herencia? ¿Me hago cargo? ¿Se la dejo al otro? Punto de reflexión. Y ya lo saben, precisamente si gustan compartir esta reflexión, recuerden que está disponible la caja de comentarios o un mensaje y con gusto se los estaré contestando. Sin más, bueno, gracias por llegar a esta parte del episodio. Vayamos reflexionando con ello. ¿Tomo responsabilidad de mis heridas o responsabilizo a mis cuidadores? Bueno, todos tuvimos herencias emocionales, pero no por eso necesariamente nos hacemos cargo de ellas. Sin más, me despido. Recuerden regalarnos unos segunditos para suscribirse en las diversas plataformas que venimos manejando, como Facebook como psicólogo Rodrigo Carrillo en Tijuana, Instagram y TikTok como psic.rodrigocarrillo y aquí en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music como Tu Psicólogo Te Acompaña. Regálenos esos segunditos, esa suscripción que es gratis y genuinamente apoya a seguir psicoeducando. Sin más, bueno, vamos dejando aquí el video de hoy y nos vemos en el siguiente. Bye bye.